Muchachos, ya, acá estoy para las preguntas que se me hagan muchachos. Ya, ahora se empieza. Hola, buenas tardes, profesor Víctor Chiquea Barzola. Bueno, no es un agrado poderle entrevistar a su persona y bueno, habernos recibido también en su casa, ¿no? Bueno, profesor, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo era antes la selección de los jugadores para los equipos? Bueno, mire, ve, antes para la selección de cada equipo que sacaba, era como acá en Tarma antes el consejo organizaba unos campeonatos que eran intervalos. Según eso ya los directores técnicos, todos ya iban al estadio y ahí apuntaban a qué jugadores iban a escribir para sus equipos. Y es por eso que de antes, ¿no? Como se dice, que el consejo organizaba los campeonatos de interbarrios, es por eso como es que salían buenos valores. Bueno, profesor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo era antes la preparación física y psicológica para los partidos? Bueno, la preparación física antes era bien estricto y bien riguroso y tenías que cumplirlo, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, yo te digo, ese tiempo no existía conos, no existían esos platos. Es por eso que a veces nosotros los entrenamientos los realizábamos en la tribuna del estadio y a veces los entrenadores nos llevaban corriendo a Cobamba ida y vuelta. Así eran los entrenamientos antes, por ejemplo, los martes y miércoles eran bien fuertes. Esos días no veías, no tocabas ni una clase de pelota. Es por eso que la preparación física duraba los 90 minutos completitos. Bueno, en ese tiempo no, casi no hemos tenido mucho preparación psicológica, porque casi los equipos no contaban mucho con mucho dinero. Es por eso que el entrenador nomás era el que nos inculcaba, ¿no? A llevar un buen comportamiento, todo dentro de la cancha. Bueno, profesor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo era el formato de la Copa Perú cuando empezó a jugar, profesor? Bueno, el campeonato de la Copa Perú siempre ha sido casi igual nomás. Siempre no se comenzaba, ¿no? Con distrital, provincial y departamental. Pero es así, antes siempre se llegaba a la final a Lima con 6 equipos. Ahora hacen con 4 nomás. Como te digo, casi no ha cambiado el esquema de eso de la Copa Perú desde antes, mi querido maestro. Bueno, profesor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que llegó a jugar al AET de Tarma y en qué año? Bueno, yo llegué a jugar al club de la ET en la profesional el año 80 y yo llegué después que fue una final en Lima con el Deportivo Progreso en Uruguay. De ahí llegué ya a la profesional con la ET de Tarma el 80. Es por eso, ¿no? Que ahí me acuerdo acá tenía dos buenos paisanos que eran Kiko Bendezú y que en paz descanse Isaac Correa, ¿no? Por lo demás ya estaba Carlos Carbonell, Lisandro Navarro, Carlos Mujica, estaba también que en paz descanse ahora último, Otorino Sartor. La ET tenía 3 arqueros que eran extraordinarios, 2 de la selección, el otro era Papelito Cáceres. Bueno, profesor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue los logros que tuvo con el ADT de Tarma y de qué compañero se recuerda? Bueno, con la ET casi ni un logro, pero hemos participado en el campeonato descentralizado del 80, porque ese tiempo, como se dice, si ese tiempo hubiera existido la Sudamericana o hubieran clasificado 3 para la Libertadores, hubiéramos llegado a una Copa Libertadores, porque en ese tiempo clasificaban el campeón y subcampeón nada más. Es por eso que no hemos llegado a ni un subtítulo, un campeonato. Bueno, profesor, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué consejos les daría a los chicos de ahora? Bueno, el consejo le daría a los muchachos que participen en el deporte que a ellos les guste, ¿no? Tampoco no se les puede exigir
sea el fútbol, ¿no? Hay bastantes deportes que son bonitos y sobre todo se les pediría, ¿no?, que mucha disciplina en un deporte. Tú sabes que en un deporte que es el fútbol, como se dice, es bien remunerado, ¿no? Pero siempre en cuando tú lo sabes explotar, porque siempre en cuando ese el fútbol dura poco y así puedes asegurar el futuro de toda tu familia. Hola, buenas tardes, profesor Héctor Barzola Bumbiú. Mi nombre es Fran Carrión Samaniego y es un agrado poder entrevistarle a su persona. ¿Cómo era antes la selección de los jugadores? Bueno, anteriormente pues se hacía una convocatoria, ¿no? Por las emisoras de nuestra provincia, te citaban a tal hora al Estadio Unión Tarma y bueno, pues ahí el que estaba a cargo del equipo ya veía, ¿no? Cada uno los talentos que poseía para que, digamos, se quedaran pues los que mejor le llenaran la vista al técnico. ¿Cómo era antes el arbitraje en los tiempos que empezó a jugar? Hasta estos días creo que no ha variado tanto, ¿no? Siguen siendo las mismas reglas, a excepción las variaciones que han habido con respecto a, a los arqueros, pero lo demás el reglamento sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo era antes la preparación física y psicológica para los partidos? Bueno, la preparación física, bueno, estábamos acá, bueno, anteriormente pues una sola persona se hacía cargo de todo esto, ¿no? De la parte técnico-táctica y de la parte física. Pero ahora, pues en los últimos tiempos ya hay personas especializadas en diferentes ramas que se dedican, ¿no?, a esa parte. Pero en lo que es la parte psicológica, bueno, al menos mi persona, difícilmente hemos tenido esos especialistas que nos puedan hacer digamos, una manera de conversatorio a todos los jugadores, ¿no? Pero era muy poco, muy poco. ¿Cómo era el formato de la Copa Perú cuando empezó a jugar? Bueno, el formato sigue siendo el mismo, ¿no? Digamos, pues un campeonato de 10 equipos, de ahí salen, bueno, aunque antes solamente salían los campeones, y ya en los últimos años, antes de la pandemia, se ha variado, ¿no? Ahora por cada provincia pues salen dos y así ya van avanzando pues etapa por etapa hasta llegar a la finalísima, ¿no? Que es allá en la ciudad de Lima. ¿Cómo fue que empezó a jugar en el Sport 2 de Mayo y en qué año? Bueno, justo mi primer equipo en primera división fue el 2 de mayo, ¿no? Y yo llegué pues ahí a la edad de muy pequeño, niño prácticamente, a los 12, 13 años. Y luego de ahí ya fui avanzando a la esposa Ramón, y nuevamente volví pues al equipo del 2 de mayo, digamos en su época de oro, ¿no? Cuando llegamos hasta, digamos, hasta la etapa regional en la cual fuimos eliminados por penales en la ciudad de Lima por el León de Huánuco. ¿Qué logros obtuvo con el Sport 2 de Mayo y qué compañeros recuerda? Bueno, con el Sport 2 de mayo, el, bueno, aquí en la provincia de Tarma salimos en varias ocasiones como campeones provinciales, pero en la etapa departamental nos iba un poquito mal, ¿no? Pero no me acuerdo el año, salimos el 2003, el 2003 sí, 2003-2004 fue donde campeonamos a nivel regional, justo cuando lo eliminamos, ¿no?, a ese gran equipo del Deportivo Junín, y de las cuales de ahí también pues, los mejores de ese equipo pasaron a reforzarnos,
es como llegamos a esta etapa nacional, como ya lo mencioné hace un momento, que fuimos eliminados por penales en la ciudad de Lima. Pues de los que me acuerdo son, ¿no?, de mi gran amigo, porque en paz descanse, Ramiro Lavado, el popular Pita, de Toño Solano, del mono Edson Palomino, de Subichaki, de Chango Güere, de mi hermano Calín también, ¿no?, y de Rolo Serna, de Loco Archi. Bueno, pues la mente es muy frágil, que no me acuerdo de los demás, pero que sepan disculparme, pero hasta estos días pues seguimos dándole a la pelotita, como se dice. ¿Qué piensas del fútbol tarmeño que se practica en estos tiempos? Bueno, en cada provincia siempre hay sus talentos, ¿no? Jugadores por rescatar, pero como ustedes saben, pues últimamente se ha dado mayor preferencia a la gente de fuera, relegando un poco a los muchachos, pues que son de acá de la misma localidad. Y eso creo pues ha mermado un poco, ¿no?, para que emerjan nuevos talentos en nuestra provincia de Tarma, que hace mucho tiempo no salen, ¿no?, como deberían ser, pero que también se les está quitando esa oportunidad para que ellos se puedan mostrar. Esperemos que terminando esta pandemia pues se retome de una mejor manera para que darle el lugar que corresponde a la gente del lugar y así se puedan mostrar no solamente acá en la región, ¿no?, sino a nivel nacional. ¿Qué consejos les darías a los jóvenes de ahora? Bueno, como profesor de educación física, pues no siempre practicar una vida activa y saludable. El estudio y el deporte van de la mano, ¿no? Si eres un buen deportista, también pues, los estudios deben ser de la misma manera, avanzar al mismo nivel. Pero ¿qué está pasando en estos últimos, digamos, tiempos? Que la juventud se está distrayendo mucho, están yendo por el camino equivocado, más lo ven lo que es la diversión, el facilismo, ¿no? Y eso hay que corregir. Si nos vamos a dedicar pues a lo que es el deporte, que sea el deporte, ¿no? Porque para todo hay momento, para la diversión, pero primero hay que dedicarnos a lo que es a la práctica del deporte, que nos va a mantener, ¿no?, sanos y saludables. Muy buenas tardes con todos. Hoy nos encontramos con la grata presencia de un gran jugador tarmeño que estuvo en el equipo del ADT de Tarma, ¿no? Y me refiero al señor Juan Barzola Bobbio, más conocido en el ámbito deportivo como el Hacha Barzola. Muy buenas tardes, don Juan Barzola. Quisiéramos saber, ¿no?, cómo era en aquellos tiempos gloriosos en los cuales usted empezó a jugar, cómo era la selección de los jugadores para los equipos tarmeños. Bueno, primeramente había un entrenador que seleccionaba a los mejores jugadores de todos los equipos, en el cual si tu desempeño era bueno, ya estabas ya capacitado para integrar esa selección. Y más antes que mejor orgullo hemos tenido nosotros al integrar la selección de Tarma siendo netamente tarmeños. ¿Cómo era antes la preparación física que recibían en aquellos tiempos? Bueno, la preparación física antiguamente era, pues, por decirte, bueno, como yo soy más antiguo que todos mis hermanos, entrenábamos a las 6 de la mañana, 1 hora hasta las 7. No teníamos esa preparación como ahora, pero no, que digamos, los entrenamientos de ahora han evolucionado bastante, pero más antes te hacían dar 10 o 15 vueltas al estadio, no había muchos ejercicios. Eso nomás era toques de balón, nada más, y tener un buen estado físico. Esa era la base nomás de los entrenamientos. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo era en aquel entonces el formato de la Copa Perú que se llevaba a cabo? Bueno, más antes la Copa Perú estaba, bueno, esa era una disposición de la Federación Peruana de Fútbol, en el cual tuvo arraigo bastante acá, ya en los departamentos. Pero nosotros debemos tener la situación.
de tener al equipo del ADT Tarma del año 79 que campeonó para ingresar por la puerta grande, la Copa Perú. Pero nosotros, los antiguos, hemos sido precursores, mejor dicho, del fútbol tarmeño, porque nosotros ya habíamos campeonado 2 veces en el departamento de Junín, el año 68 y el 70. Y ahí ya tuvieron oportunidad los nuevos integrantes del equipo de la IT, el cual estaba presidido por el gran don Ricardo López. Llegaron a la profesional y se mantuvieron en ese campeonato casi como cerca de más de 14 años. ¿Cómo fue que llegó a jugar al equipo del ADT de Tarma? Bueno, como yo había integrado el equipo de la U el año del 66 hasta el 68, así que el equipo de la ADT quería tener en su equipo ya jugadores, porque ellos ya se estaban proyectando para algo más grande. Así que eso fue que casi la mayoría de los jugadores de la U de Tarma nos pasamos el año 69 al equipo de la ADT. ¿Qué logros obtuvo con el equipo del ADT y a qué compañeros recuerda? Bueno, la satisfacción más grande que he tenido es haber campeonado el año 1970 en la ciudad de Huancayo, integrando el equipo de la ADT y eliminando al Sporting Mantario en el estadio Mariscal Castilla de Huancayo. Gratos recuerdos de mi gran compadre Isaac Correa, Hermes Soto Camayo, Venancio Barzola, Hugo Castillo, el popular Sopa Flores, Camote Regulio, integrantes de ese bello equipo. Y también gracias al entrenador que tuvimos, que hoy descansa, don Diego Augusto. Y también ese equipo estaba presidido por el dueño de la fábrica de aguas gaseosas, don Moisés Aranda. ¿Qué opinión tiene sobre el fútbol tarmeño que se practica en estos tiempos? Bueno, como antiguamente nosotros, como les estaba explicando, fuera de cámaras, mejor dicho, el fútbol de nosotros se ha adelantado a la época. Lo que falta ahora, por ejemplo, en esta juventud es un poco más de disciplina. Hay buenos elementos. Yo como tarmeño, bueno, me he quedado admirado al ver campeonatos interescolar, todo eso, sino lo que pasa es de que no hay un buen dirigente, pues digamos, ¿no?, que contrate un buen entrenador para que encamine esta futura generación. Porque en el fútbol tarmeño hay buenos elementos. Hay hijos de grandes jugadores que verdaderamente no tienen esa oportunidad, ¿no? Pero ¿para qué? Ojalá a una fecha venidera y que no sea muy tarde, para que vuelva a ser lo que ha sido verdaderamente el fútbol tarmeño en el departamento de Junín. Y por último, ¿qué consejo les daría a los jóvenes de hoy en día? Como dice el dicho, nunca es tarde para poder proyectarse para el futuro. Tan solamente que cuiden su vida privada, que es la base elemental para que nosotros, al menos la juventud de ahora, llegue a la edad en la cual estamos, o en la edad que teníamos, mejor dicho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo mismo me admiro que yo a los 73 años que tengo, todavía estoy practicando, muevo todavía mi pelotita, así que eso de los jugadores antiguos, que tengan esos conocimientos, que sepan que la disciplina es base para toda clase de deporte, mente sana en cuerpo sano. Buenas noches, mi nombre es Ruth Stephanie Matamoros Sencho, del programa de estudios de Educación Física 2. En esta oportunidad tenemos al entrevistado al deportista Edson Palomino Mendoza, por la cual conoceremos un poco más de la historia deportiva en Tarma. Bien, comenzamos. El señor Edson Palomino Mendoza, hoy en día docente, también nos contó
que su mayor inspiración para llegar a ser un gran deportista en la disciplina del fútbol fue observar a las demás personas en esas épocas que jugaban en la misma disciplina. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo era la selección de los jugadores para el equipo? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Bien, sí, bueno, hablando o recordando ya los años pasados, pues anteriormente pues los equipos que había en Tarma pues hacían como una selección, pero de los colegios prácticamente, ¿no? San Ramón, San Vicente, el campeonato interescolar, y así pues jalaban a los que sobresalían en sus equipos. Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo era en aquellos tiempos el arbitraje? Bien, en esos tiempos pues los árbitros eran pues con bastante criterio, ¿no? Habían jugadas fuertes donde veían ellos pues si había intención de maldad, paraba la jugada, y si no pues seguía el juego, ¿no? Ya, la tercera pregunta es, ¿cómo era la preparación física y psicológica en aquellos tiempos en el fútbol? Bueno, la preparación física sí era bastante exigente. Teníamos la costumbre siempre los martes y miércoles de subir los cerros de unos tramos largos para ganar parte física, ¿no? Pero lo que es la parte psicológica sí no hemos tenido en esos tiempos, ¿no? Prácticamente no sabíamos tampoco que teníamos que tener de repente un psicólogo que nos hable, nos converse antes de... Aquellos tiempos, ¿cómo era el formato de la Copa Perú en Tarma? Bien, a esos tiempos pues que entré a jugar en la primera división, inclusive pues podíamos hacer pases a los arqueros con el pie normalmente. No había pues un tiempo para poder sacar el balón rápido del área, era libre. Eso es pues lo que ha cambiado ahora en estos tiempos. La pregunta 5 es, ¿en qué año llegó usted a jugar en el Sport 2 de Mayo? Bueno, después de la experiencia que tuve en lo que es el colegio, jugando interescolar, llegué el 90 al 2 de mayo cuando tenía 16 años, estaba en quinto de secundaria, y de ahí pues bueno, tuve una carrera con el equipo, que bueno, que aprendí bastante, ¿no? La pregunta 6 sería, ¿qué piensa usted del fútbol hoy en día? Sí, bueno, hasta antes de la pandemia que hemos tenido pues liga, ha habido pues chicos que han sobresalido en sus equipos, ¿no? Pero lamentablemente no tienen la oportunidad tal vez de anclar en unos buenos equipos donde puedan mostrarse, ¿no? Eso es lo que está faltando, creo que el apoyo más al futbolista, al jugador tarmeño, ¿no? Porque también se ha visto que atrae mucha gente de otros lugares, ¿no? Más que todo de Lima, entonces se deja a veces a los jugadores. Pregunta 7. ¿Qué consejo usted le daría a los jóvenes de hoy en día para el fútbol tarmeño? Bueno, dedicación, bastante dedicación. Si nos gusta el fútbol, pues hay que dedicarse, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y si de repente no, pues a la carrera que uno quiera, pues tomarle mucho empeño, mucho sacrificio. Bien, agradecerte por la entrevista, una gran sorpresa para mí, ¿verdad? De haber recordado los años que uno ha jugado, y quiero agradecerte, y igualmente a tu compañera. Será pues hasta una pronta, ¿no?